Ese maldito pájaro verde me salvó la vida cuando menos lo esperaba. 2 días después de llorar su pérdida, Pepe voló directo a mi ventana, repitiendo una frase que cambiaría todo para siempre. En ese momento, supe que mi yerno no era quien aparentaba ser. Comenta desde dónde nos ves y suscríbete para mantenerte conectado. Mi nombre es Vera Castañeda y hasta hace 3 días creía que conocía a toda mi familia. Qué ingenua fui. A mis 52 años pensaba que ya había vivido todas las sorpresas que la vida podía darme, especialmente después de enterrar a mi Ricardo hace 2 años. Pero resulta que mi educación apenas comenzaba. Todo empezó cuando ese condenado loro verde apareció en mi ventana el martes por la mañana, golpeando el cristal con su pico como si el mundo se fuera a acabar. Pepe había sido el regalo de aniversario de bodas número 10 de Ricardo para mí, y durante los siguientes 8 años había sido testigo silencioso de nuestras vidas. Bueno, no tan silencioso, porque ese pájaro parlanchín aprendía todo lo que escuchaba. ¡Vera! ¡Vera!, gritaba Pepe mientras yo corría a abrir la ventana, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No podía creerlo. Mi hija Carmen me había llamado el domingo anterior, destrozada, diciéndome que Pepe había escapado accidentalmente del balcón de su apartamento. Su esposo Diego había sido el que me dio la noticia, con esa voz grave y aparentemente compungida que ahora sé era puro teatro. «Lo siento mucho, suegra», me había dicho por teléfono. Dejé la puerta del balcón abierta solo un momento mientras limpiaba la jaula. Cuando regresé, ya no estaba. Hemos buscado por todo el vecindario. Yo había llorado durante 2 días seguidos. Pepe no era solo un loro. Era mi último vínculo con Ricardo, quien había pasado meses enseñándole frases cariñosas y canciones que me cantaba cuando estaba de buen humor. Era como perder a mi marido otra vez. Pero ahí estaba Pepe, sacudiendo sus plumas verdes y amarillas, completamente ileso, aunque claramente agitado. Lo dejé entrar y inmediatamente comenzó a repetir algo que me heló la sangre. «El dinero está en el banco, el dinero está en el banco. La vieja no sabe nada, la vieja no sabe nada». Me quedé paralizada. ¿La vieja? Pepe nunca había aprendido esas palabras en nuestra casa. Ricardo y yo siempre nos hablábamos con cariño, y después de su muerte, yo vivía prácticamente sola. ¿Dónde había escuchado Pepe esas frases? Mi corazón comenzó a latir más fuerte cuando Pepe continuó con su letanía. «El dinero está en el banco. Transfer mañana. La vieja no sabe nada». ¿Transfer? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Durante los últimos 4 meses, desde que Carmen se había casado con Diego, había notado cierta distancia en mi hija. Antes me llamaba todos los días, ahora apenas una vez por semana. Antes venía a visitarme los domingos sin falta, ahora siempre tenía planes con Diego. Diego Herrera, 30 años, sonrisa de galán de telenovela y modales que habían conquistado a Carmen en menos de 3 meses. Un romance relámpago que a mí me había parecido demasiado perfecto para ser verdad. Pero ¿qué madre no quiere ver a su hija feliz? Pepe seguía repitiendo esas malditas palabras cuando mi teléfono sonó. Era Carmen. «Mamá, ¿has visto a Pepe? ¡Ha vuelto! Está aquí conmigo», le dije, observando cómo el loro me miraba con esos ojos negros e inteligentes que siempre me recordaban a Ricardo. «¡Qué maravilloso! Diego y yo vamos para allá inmediatamente». Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Ricardo solía leerme el periódico los domingos por la mañana, y miré fijamente a Pepe. El loro había dejado de repetir esas frases perturbadoras y ahora limpiaba sus plumas tranquilamente, como si no acabara de destrozar mi mundo. 40 minutos después escuché el timbre. Respiré profundo y fui a abrir. Carmen se veía radiante como siempre, su cabello negro brillante recogido en una cola alta, pero había algo en sus ojos que no podía identificar. ¿Nerviosismo? ¿Culpa? «¡Pepe!», gritó mi hija, corriendo hacia la sala donde el loro permanecía tranquilamente posado en su percha favorita. Diego entró detrás de ella con esa sonrisa perfecta que había aprendido a desconfiar en las últimas 2 horas. Era alto, de hombros anchos, con el tipo de presencia que llenaba una habitación. Exactamente el tipo de hombre que podía enamorar a una mujer de 28 años que nunca había tenido novios serios. «Suegra, qué alegría que regresó nuestro Pepe», dijo Diego, acercándose al loro con los brazos extendidos.
pero Pepe hizo algo que nunca antes había hecho. Se alejó. Voló hasta mi hombro y comenzó a gritar. «¡No! ¡No! El dinero está en el banco. La vieja no sabe nada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se había puesto pálida y Diego parecía haber visto un fantasma. «¡Qué extraño!», murmuré, observando las reacciones de ambos. Pepe aprendió palabras nuevas durante su escapada. Diego se recuperó rápidamente de su momentáneo shock y soltó una carcajada que sonó tan falsa como billetes de 3 pesos. «Los loros aprenden cualquier cosa, ¿verdad? Probablemente escuchó a alguien hablando en la calle», dijo, pero evitaba mirar directamente a Pepe. Carmen asintió con demasiado entusiasmo. «Claro, mamá. Pepe siempre fue muy inteligente. ¿Recuerdas cuando aprendió a imitar el ring del teléfono de casa? Era verdad. Pero algo no encajaba. En 8 años viviendo conmigo, Pepe jamás había aprendido frases completas de extraños. Solo repetía lo que escuchaba regularmente en casa. Las palabras de mi marido, mis canciones mientras cocinaba, las conversaciones de televisión que veíamos juntos. ¿Cómo era posible que en 2 días hubiera aprendido esas frases específicas sobre dinero y bancos? «¿Desde cuándo Pepe conoce la palabra transfer?», pregunté directamente, observando cómo Diego se tensaba imperceptiblemente. «Ay, mamá, tú sabes cómo son los loros». Carmen intervino rápidamente. «Aprenden de cualquier cosa. ¿No es así, amor?». Le dirigió a Diego una mirada que no pude interpretar. Decidí cambiar de estrategia. Después de todo, si algo había aprendido en mis 2 matrimonios anteriores, era que los hombres mienten mejor cuando creen que tienes la guardia baja. «Tienen razón», dije con una sonrisa. «Lo importante es que mi Pepe está de vuelta. ¿Les preparo café? Tengo de ese que tanto te gusta». «Diego». Diego se relajó visiblemente. «Se lo agradecería, suegra. Ha sido una semana muy intensa en el trabajo». Mientras preparaba el café en la cocina, agucé el oído para escuchar su conversación en la sala. Carmen le susurraba algo a Diego, pero no pude entender las palabras. Lo que sí noté fue que Pepe había vuelto a repetir su nueva frase. «El dinero está en el banco». Regresé con la bandeja del café y encontré a Diego intentando acercarse a Pepe con un pedazo de galleta. El loro lo rechazó categóricamente, volando hasta mi estantería de libros. «No le tengas paciencia», le dije a Diego. «Pepe ha estado muy sensible desde la muerte de Ricardo. No confía fácilmente en los hombres». No era mentira del todo. Después de la muerte de mi esposo, Pepe había pasado meses deprimido, comiendo poco y hablando menos, pero nunca había mostrado aversión activa hacia alguien como lo estaba haciendo ahora con Diego. «Es comprensible», dijo Diego tomando su café. «Los animales sienten más de lo que creemos». Carmen se acomodó en el sofá junto a su esposo. «Mamá, tenemos algo que contarte». Mi corazón se aceleró. ¿Acaso iba a confesarme algo sobre las palabras de Pepe? Diego consiguió una promoción en el banco donde trabaja, anunció Carmen con orgullo. Lo van a trasladar a la sucursal principal en el centro. «¡Qué maravilloso!», exclamé, aunque algo dentro de mí se tensó. «¿En qué banco trabajas, Diego? No creo que me lo hayas dicho antes». Diego intercambió una mirada rápida con Carmen. «Banco Central Hispano, sucursal norte. Manejo cuentas corporativas, nada muy emocionante». «Oh, qué coincidencia», dije con la voz más casual que pude manejar. «Ese es el banco donde tengo mi cuenta de ahorros, el que Ricardo y yo abrimos para mi fondo de retiro». El silencio que siguió fue tan espeso que se podría cortar con cuchillo. Diego tomó un sorbo de café que parecía costarle trabajo tragar. «El mundo es muy pequeño», murmuró finalmente. «¿Verdad que sí?», respondí, sonriendo dulcemente. «¿En qué departamento dijiste que trabajas exactamente?» «Transferencias internacionales», respondió Diego, tal vez demasiado rápido. «Interesante. Pepe había mencionado la palabra transfer, y resulta que mi yerno trabajaba en transferencias. Las coincidencias me ponían nerviosa desde que descubrí que mi segundo marido me había estado engañando con su secretaria durante 5 años». Carmen se levantó súbitamente. «Mamá, tenemos que irnos. Prometimos pasar por casa de los padres de Diego para cenar». «Por supuesto, hija». Me levanté para despedirlos. «Llévense a Pepe, por favor. No quiero que vuelva a escaparse». «¿Estás segura?», preguntó Carmen. «Sabemos cuánto lo extrañaste. Estaré más tranquila sabiendo que está con ustedes», mentí suavemente. La verdad era que quería observar más la reacción de Diego hacia el loro, y especialmente
escuchar si Pepe decía algo más revelador. Diego se acercó a tomar la jaula de Pepe, pero el loro comenzó a chillar y aletear violentamente. «¡No! ¡No! El dinero está en el banco. La vieja no sabe nada». «Pepe, compórtate», lo regañé suavemente, aunque por dentro agradecía cada palabra incriminatoria que salía de su pico. Diego logró cerrar la jaula con cierta dificultad. «No se preocupe, suegra. En casa se va a calmar». Los acompañé hasta la puerta, observando cómo Diego cargaba la jaula con una tensión en los hombros que no había estado ahí cuando llegó. «Diego», lo llamé justo antes de que salieran. «¿Sí, suegra? Cuídamelo bien. Ese loro es lo único que me queda de Ricardo. Por supuesto, lo trataremos como si fuera de la familia». Los vi alejarse en el auto de Diego, un BMW último modelo que siempre me había parecido demasiado costoso para el salario de un empleado bancario de 30 años. Pero claro, ¿qué sabía yo de finanzas modernas? Cerré la puerta y me recosté contra ella. Pepe había sembrado una semilla de duda que crecía rápidamente en mi mente. Esas frases sobre dinero y bancos no habían salido de la nada, y la reacción de Diego había sido demasiado nerviosa para mi gusto. Caminé hasta mi escritorio y saqué los estados de cuenta de mi banco. Había sido negligente en revisarlos últimamente. Desde la muerte de Ricardo, las finanzas me deprimían. Pero ahora, con las palabras de Pepe resonando en mi cabeza, sentía la urgente necesidad de revisar cada detalle. Mientras abría el sobre del último estado de cuenta, no podía sacudirme la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, y no estaba segura de estar preparada para lo que fuera. La primera cosa que noté al revisar mi estado de cuenta fue que mi saldo era exactamente el mismo que había sido durante los últimos 4 meses. 127.394,150. Ningún centavo más, ningún centavo menos. Extraño, considerando que tenía configurado un depósito automático mensual de los intereses de mis inversiones. Llamé al banco el miércoles por la mañana. «Banco Central Hispano. Buenos días. Habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días. Patricia, soy Vera Castañeda. Cuenta número 44889-201. Tengo una pregunta sobre mis estados de cuenta». «Un momento, por favor». «Sí, señora Castañeda. ¿En qué puedo ayudarla?» «He notado que mi saldo no ha cambiado en 4 meses, pero debería estar recibiendo depósitos mensuales de mis inversiones. Déjeme revisar. Veo aquí que usted vino en febrero con su hija y autorizó cambios en las instrucciones de depósito. Los intereses ahora se transfieren a una cuenta de beneficiario que tiene con Diego Herrera. Mi sangre se heló». «¿Perdón?» «Sí, señora. La autorización está firmada por usted en presencia de su hija Carmen. Los fondos van ahora a la cuenta 44789-205 como beneficiario designado. Yo no autoricé ninguna cuenta de beneficiario», dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervirme en el estómago. «Oh, bueno, tengo aquí su firma y una copia de su identificación, además del testimonio de su hija. Tal vez no lo recuerda claramente. ¿Quiere que le envíe una copia de los documentos?» «Sí, por favor». Inmediatamente. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Diego había estado robándome durante 4 meses y aparentemente tenía mi firma falsificada, una copia de mi identificación y la complicidad de Carmen. Pero ¿cómo había conseguido esa información? La respuesta llegó como un puñetazo al estómago. Carmen, mi propia hija, tenía acceso a todos mis documentos importantes. Yo se los había dado después de la muerte de Ricardo, cuando estaba tan sumida en el dolor que no podía ni pensar en asuntos prácticos. «Por si me pasa algo, mija», le había dicho. «Quiero que sepas dónde está todo. Nunca imaginé que los usaría para ayudar a robarme». Sonó el timbre, y por un momento pensé en no abrir. No estaba de humor para lidiar con vendedores o vecinos chismosos. Pero cuando miré por la mirilla, vi a Carmen parada en mi puerta, sola, con los ojos claramente hinchados de llorar. «Hola, mamá», dijo cuando abrí, con una sonrisa que ya no me parecía inocente. «Pensé que tal vez quisieras venir a almorzar con nosotros el domingo». «¿Dónde está Pepe?», pregunté directamente. Carmen pareció sorprendida por la pregunta. «En casa, en su jaula nueva. Diego le compró una mucho más grande». «Qué considerado de su parte», murmuré. «Carmen, necesitamos hablar. Entra». Mi hija entró y se sentó en el sofá, pero había algo diferente en su postura. Parecía
Culpable. Carmen, acabé de hablar con el banco. Al parecer, en febrero viniste conmigo y autorizaste que mis intereses de inversión fueran transferidos a una cuenta de beneficiario de Diego. El color desapareció completamente de la cara de mi hija. Se quedó callada durante un largo momento. Mami, finalmente susurró, yo puedo explicarte todo. Por favor, explícame. Exploté. Explícame cómo ayudaste a tu esposo a robar mis intereses de inversión. Explícame cómo falsificaron mi firma. Carmen comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas que esperaba. Había algo más en sus ojos. ¿Alivio? Mamá, necesito que me escuches con mucha atención, dijo con voz temblorosa. Las cosas no son como parecen. ¿Ah, no? ¿Entonces no me están robando? Sí, te están robando, pero yo no estoy ayudando a Diego. Estoy tratando de detenerlo. Me senté lentamente, mirando fijamente a mi hija. Carmen, ¿qué estás diciendo? Descubrí lo que Diego estaba haciendo hace 2 meses. No solo contigo, mamá. Hay otras víctimas. Gente mayor que no revisa sus estados de cuenta regularmente. ¿2 meses? ¿Y no me dijiste nada? No podía decírtelo. Necesitaba evidencia. Y también necesitaba protegerte. Carmen se secó los ojos y me miró directamente. Mamá, Diego no es solo un ladrón. Está trabajando con gente muy peligrosa. Y creo que han matado a alguien. Las palabras de Carmen me golpearon como un balde de agua helada. ¿Matado? ¿A quién? Rodrigo Méndez. Era otro de los clientes de Diego. Hace una semana comenzó a hacer preguntas sobre su cuenta, amenazó con ir a la policía. Ahora está desaparecido. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Pepe mencionó ese nombre. Rodrigo tiene miedo. Carmen asintió gravemente. Pepe ha estado escuchando las conversaciones telefónicas de Diego. Por eso se escapó, mami. Diego se dio cuenta de que el loro estaba repitiendo información comprometedora y trató de deshacerse de él. ¿Trató de matar a Pepe? Lo llevó a un parque lejano y lo soltó, esperando que se perdiera para siempre. Pero Pepe es más inteligente de lo que Diego pensó. Me levanté y comencé a caminar por la sala. Carmen, si sabías todo esto, ¿por qué no fuiste a la policía? Porque necesitaba más evidencia y porque... Carmen bajó la voz. Diego me amenazó. Dijo que si hablaba, tanto tú como yo tendríamos accidentes. Entonces, ¿qué has estado haciendo estos 2 meses? Recolectando evidencia, grabando conversaciones, tomando fotos de documentos y tratando de averiguar quién más está involucrado. Carmen sacó su teléfono y me mostró una carpeta llena de archivos de audio. Diego piensa que no entiendo nada de lo que hace, que soy solo la esposa tonta e ingenua. Así que habla libremente cuando cree que no estoy prestando atención. Reprodujo uno de los archivos. Era la voz de Diego hablando por teléfono. ¿Sí? La cuenta Méndez está cerrada permanentemente. No, la vieja Castañeda no sospecha nada. García y López siguen siendo fáciles. Revisan sus cuentas una vez al año. Mi corazón se aceleró al escuchar mi propio nombre. ¿Cuántas víctimas hay? Que yo sepa, al menos 6. Todos mayores de 60, todos con cuentas de retiro grandes, todos que raramente revisan sus estados de cuenta. ¿Y quién más está involucrado? El jefe de Diego es Esteban Salinas, gerente regional del banco. Es quien le enseña las técnicas para hacer las transferencias sin levantar sospechas. Carmen reprodujo otra grabación. Salinas dice que ya es suficiente por este mes. No podemos ser demasiado obvios. La próxima semana vamos por la cuenta de la viuda Morales. Carmen, dije sintiéndome mareada, esto es enorme. ¿Por qué no has ido a las autoridades? Porque Salinas tiene conexiones en la policía local y porque necesitaba protegerte primero. ¿Protegerme cómo? Por eso fingí ayudar con los papeles en febrero. Mamá, Diego me pidió que te convenciera de ir al banco para actualizar tu información de beneficiarios. Pensé que si lo acompañaba, podría evitar que hiciera algo peor. ¿Algo peor como qué? Carmen me miró con ojos llenos de lágrimas. Diego originalmente quería declararte mentalmente incompetente para tomar control total de tu dinero. Ir al banco contigo y cambiar solo la configuración de intereses fue la opción menos mala. Me senté de nuevo, sintiendo como si el mundo se hubiera volteado. Entonces estoy tratando de salvarte, mami, y de reunir evidencia suficiente para que cuando finalmente vayamos a las autoridades, podamos detener a toda la organización.
¿Por qué no me dijiste todo esto desde el principio? Porque eres terrible mentirosa. Carmen sonrió tristemente. Si supieras la verdad, Diego lo habría notado inmediatamente. Necesitabas actuar naturalmente. Sonó mi teléfono. Era Diego. No contestes, susurró Carmen. Pero ya era demasiado tarde. Había presionado el botón verde instintivamente. Suegra, ¿cómo está? ¿Has sabido algo de Pepe hoy? Está bien, Diego, durmiendo tranquilamente. Excelente. Carmen y yo querríamos invitarla a cenar mañana. Tenemos algunas cosas importantes que discutir con usted. Carmen me estaba haciendo gestos desesperados de que dijera que no. Por supuesto, Diego. Me encantaría. Perfecto. A las 7. Y suegra, asegúrese de traer a Pepe. Colgó antes de que pudiera responder. Carmen me miró horrorizada. Mami, ¿qué hiciste? Acabo de aceptar una invitación a cenar. Diego sospecha algo. Por eso quiere que lleves a Pepe. Va a tratar de... ¿De qué? Carmen tragó saliva. Va a tratar de silenciar permanentemente a Pepe, y probablemente a nosotras también. Esa noche no dormí ni un minuto. Carmen se quedó conmigo y pasamos las horas planeando cómo manejar la cena del día siguiente. Pero primero necesitábamos recuperar a Pepe y su valiosa información. Tengo una idea, dije a las 6 de la mañana, mientras preparaba café. Diego espera que llevemos a Pepe a la cena, ¿verdad? Sí, pero mami, es una trampa. Lo sé, por eso no vamos a ir. Le expliqué mi plan a Carmen. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de obtener más evidencia antes de que Diego se diera cuenta de que sabíamos la verdad. A las 2 de la tarde, Carmen llamó a Diego. Amor, mamá no se siente bien. Creo que comió algo malo. ¿Podemos posponer la cena? Pude escuchar la voz tensa de Diego por el teléfono. ¿Qué tan enferma está? Nada serio, pero está vomitando. No quiere salir de casa. Entiendo. ¿Y Pepe? Sigue con ella. ¿Quieres que vaya a buscarlo? No, está bien. Iré yo mismo a revisar cómo está tu madre. Carmen colgó y me miró. Viene para acá. Tenemos tal vez una hora. Durante esa hora, preparé mi casa como si fuera un estudio de grabación. Tenía grabadoras digitales escondidas en 3 habitaciones diferentes, mi teléfono configurado para grabar llamadas, y hasta había pedido prestada una cámara diminuta a mi vecina que trabajaba como investigadora privada. Cuando Diego llegó, encontró exactamente lo que esperaba. A mí en bata, fingiendo estar enferma, y a Pepe en su jaula en la sala. Suegra, ¿cómo se siente? Mucho mejor. Gracias. Carmen se preocupa demasiado. Diego sonrió, pero había algo frío en sus ojos. ¿Le importa si hablo con usted un momento? Carmen puede quedarse con Pepe. Por supuesto. Diego me llevó a la cocina y cerró la puerta parcialmente. Suegra, he notado que ha estado haciendo preguntas sobre su cuenta bancaria. ¿Preguntas? Solo verifiqué mi estado de cuenta. ¿Hay algún problema? No, ningún problema. Pero quería explicarle personalmente los cambios que hicimos. Como familia, pensamos que sería más eficiente si yo manejara sus intereses de inversión. ¿Como familia? ¿Carmen estuvo de acuerdo? Carmen fue quien sugirió la idea. Está preocupada por usted, especialmente después de la muerte de Ricardo. ¿Las finanzas pueden ser complicadas para una mujer mayor? Diego sonrió condescendientemente. Para alguien que ha pasado por tanto dolor, queremos protegerla. Desde la sala, escuchamos a Pepe comenzar su letanía. Cuenta García 50,000. Cuenta López 30,000. Rodrigo tiene miedo. Diego se puso pálido. Ese loro ha desarrollado algunos hábitos extraños, murmuré. Tal vez deberíamos llevárnoslo otra vez, dijo Diego rápidamente, para que usted pueda descansar. No es necesario. Pepe me hace compañía. Pepe continuó desde la sala. Diego habla con jefe. Salinas dice callar testigos. Rodrigo desaparecido. El silencio en la cocina era ensordecedor. Diego me miraba fijamente, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. Suegra, dijo lentamente, ¿ha estado escuchando las cosas que dice ese loro? Por supuesto, aunque no entiendo de dónde aprendió esas palabras raras. Diego caminó hacia la ventana de la cocina y la abrió lentamente. ¿Qué haces?, le pregunté. ¿Verificando algo? En ese momento, Pepe gritó desde la sala. ¡Carmen grabando! ¡Carmen tiene evidencia! ¡Carmen ayuda a mamá! Diego se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto. Ya no había rastro del yerno cariñoso y educado. ¿Carmen qué? Antes de que pudiera responder,
Escuchamos el ruido de la puerta trasera abriéndose. Carmen entró corriendo a la cocina. «Mamá, tenemos que irnos ahora». «¿Por qué?» «Acabo de ver 2 autos desconocidos estacionándose afuera. Diego no vino solo». Diego sonrió fríamente. «Tienes razón, Carmen. No vine solo, y este pequeño juego de detectives que han estado jugando termina ahora». Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. «Suegra, Carmen, van a acompañarme a resolver este malentendido. Y, por supuesto, van a traer a Pepe». «No vamos a ningún lado contigo», dije, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. «Sí van a ir, porque si no lo hacen, los hombres que están afuera van a entrar y van a resolver esto de una manera mucho menos civilizada». Carmen tomó mi mano. «Mamá, haz lo que dice». Mientras cargábamos a Pepe hacia el auto de Diego, el loro no paró de hablar. «Diego malo, Carmen valiente, Vera en peligro, socorro, socorro». Subimos al auto, sabiendo que estábamos siendo llevadas hacia algo muy peligroso. Pero también sabía que Carmen había estado preparándose para este momento durante 2 meses, y que tenía evidencia suficiente para destruir a toda la organización criminal. Lo que no sabía era que Carmen había hecho algo más durante esos 2 meses. Había contactado al FBI. Durante el viaje en auto, Pepe no se callaba. Era como si supiera que estábamos en peligro y estuviera tratando de ayudarnos con cada fragmento de información que había escuchado. «Almacén sucursal sur, Salinas esperando, documentos en caja fuerte». Diego manejaba tenso, mirando constantemente por el espejo retrovisor. «¿Alguien viene siguiéndonos?», preguntó por teléfono a alguien. «No, jefe. Todo despejado». El almacén estaba en una zona industrial abandonada, exactamente el tipo de lugar donde esperarías encontrar operaciones criminales. Un edificio de metal corrugado sin ventanas, rodeado de autos caros que parecían fuera de lugar en ese entorno desolado. Cuando entramos, encontré a un hombre de unos 50 años esperándonos. Esteban Salinas era más intimidante de lo que había imaginado. Alto, de hombros anchos, con ojos fríos que me evaluaron como si fuera un problema que necesitaba solucionar. «Señora Castañeda», dijo Salinas con voz suave pero amenazante, «entiendo que ha estado haciendo preguntas incómodas». «Entiendo que ustedes han estado robando mi dinero», respondí. «Eso tiende a molestar a las personas». Salinas sonrió sin calidez. «Su yerno me asegura que usted es una mujer razonable. Esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo». Pepe, desde su jaula, contribuyó. «Salinas ladrón, Diego cobarde, Rodrigo muerto». El silencio que siguió fue tenso. Salinas miró a Diego con una expresión helada. «¿Ese loro sabe sobre Rodrigo?» «Es solo un animal», dijo Diego nerviosamente. «Repite palabras sin entender». Rodrigo iba a hablar con policía. «Salinas mandó callar. ¡Cuerpo en finca!», gritó Pepe. Salinas sacó una pistola de su chaqueta. «Ese loro acaba de firmar su sentencia de muerte». «Espere», dije, levantando las manos. «Vine aquí porque Carmen me dijo que querían negociar». «¿Qué quiere, señora Castañeda?» «Quiero entender qué está pasando». «Mi hija dice que usted maneja una operación que roba a personas mayores. Quiero saber por qué». Salinas se rió. «¿En serio? ¿Una mujer de 53 años piensa que puede interrogar a una operación que maneja millones de dólares?» «No los estoy interrogando. Estoy tratando de entender por qué mi propia hija me trajo aquí». Carmen me miró con ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo le dije a Carmen que la trajera», interrumpió Salinas, «porque necesitamos resolver este problema permanentemente». Pepe gritó. «FBI escuchando. Carmen tiene micrófono. Agentes afuera». Diego se puso blanco como papel. «¿Es verdad eso, Carmen? ¿Estás trabajando con la policía?» Carmen me miró. Después miró a Diego. Después a Salinas. Finalmente, su expresión cambió completamente. Ya no parecía la mujer asustada que había estado fingiendo ser. «Sí», dijo con voz firme. «He estado trabajando con el FBI durante 2 meses. Cada conversación que tuviste conmigo fue grabada. Cada documento que me enseñaste fue fotografiado. Cada nombre que mencionaste está en un archivo federal». Diego parecía a punto de desmayarse. «Carmen, ¿cómo pude detener a un grupo de criminales que estaban robando a familias mayores y matando testigos?» Carmen se irguió.
Muy fácilmente. Salinas mantuvo la pistola apuntada hacia nosotras. ¿Y dónde están esos agentes del FBI ahora? En ese momento, las puertas del almacén se abrieron violentamente y agentes federales armados inundaron el espacio. FBI, manos arriba. Salinas giró su pistola hacia mí, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Diego lo tacleó. «No dispares a la madre de Carmen», gritó Diego, mientras luchaban por el arma. Durante el caos que siguió, Carmen me empujó detrás de un escritorio mientras Pepe chillaba. «¡Agentes buenos! ¡Salinas malo! ¡Justicia para Rodrigo!». La pistola se disparó una vez hacia el techo. Cuando el ruido se detuvo, Salinas estaba en el suelo con 3 agentes encima de él, y Diego estaba sentado contra una pared con las manos en alto. «¿Están bien, señora Castañeda?», gritó una agente que se acercó corriendo. «Estamos bien», respondí, verificando que Pepe no estuviera herido. «Soy la agente Martínez», se presentó. «Carmen ha estado trabajando con nosotros para documentar esta operación criminal». Salinas, ya esposado, me miró con odio. «Esto no termina aquí, vieja». «Señor Salinas», dije calmadamente, «acaba de amenazar a una testigo federal delante de agentes del FBI. Su abogado va a tener mucho trabajo». Mientras los agentes arrestaban a Diego y Salinas y comenzaban a catalogar las evidencias del almacén, Carmen se acercó a mí. «Mamá, ¿me perdonas por mentirte durante 2 meses? Carmen, acabo de descubrir que mi hija es muchísimo más valiente e inteligente de lo que pensaba. ¿Por qué te iba a perdonar por eso?». 3 horas después, estábamos en las oficinas federales dando nuestras declaraciones oficiales. La agente Martínez me explicó todo lo que Carmen había estado haciendo durante los últimos 2 meses. «Su hija nos contactó en marzo después de descubrir las actividades criminales de Diego», me dijo Martínez. «Inicialmente pensaba que solo estaba robando de su cuenta, pero cuando se dio cuenta de que era parte de una operación más grande, decidió ayudarnos». «¿Por qué no me dijeron nada?». «Porque necesitábamos que su reacción fuera auténtica. Diego es muy inteligente y habría notado cualquier cambio en su comportamiento si usted hubiera sabido la verdad». Carmen agregó: «Mamá, cada vez que actuabas sorprendida o enojada, era porque realmente lo estabas. Eso convenció a Diego de que no sabías nada sobre la investigación». La agente Martínez abrió un archivo grueso. Carmen documentó una operación de fraude que afectaba a 14 víctimas en 3 estados. Hablamos de más de $1.8 millones robados durante los últimos 3 años. ¿14 víctimas? Mayormente personas mayores de 60 años con cuentas de retiro sustanciales que raramente revisaban sus estados de cuenta. Pepe, que había estado callado en su jaula durante toda la reunión, finalmente habló. «Cuenta García recuperada, cuenta López recuperada, justicia para todos. Su loro va a ser citado en el reporte oficial», sonrió Martínez. Sus testimonios proporcionaron pistas cruciales que nos ayudaron a ubicar evidencia específica. ¿Qué va a pasar con Diego y Salinas? Salinas está enfrentando cargos federales por fraude, lavado de dinero, conspiración y asesinato. Probablemente pasará el resto de su vida en prisión. ¿Y Diego? Diego está cooperando completamente. Su testimonio contra Salinas podría reducir su sentencia, pero aún así está mirando entre 8 y 12 años. Carmen bajó la cabeza. «Mamá, sé que Diego era mi esposo, pero...». «Carmen, Diego eligió convertirse en criminal. Tú elegiste convertirte en heroína. No tienes nada de qué avergonzarte». La agente Martínez continuó. «Señora Castañeda, todos los fondos robados de su cuenta han sido recuperados con intereses. Además, va a recibir compensación del Fondo Federal de Víctimas». «¿Cuánto?». «Aproximadamente $35,000. ¿Y las otras víctimas?». «Todas van a recuperar su dinero completo. Algunos, como la familia de Rodrigo Méndez, también van a recibir compensación adicional». El nombre de Rodrigo me entristeció. ¿Encontraron su cuerpo? Sí. Estaba enterrado en una propiedad rural que pertenecía a uno de los asociados de Salinas. Su familia finalmente puede tener paz. Carmen tomó mi mano. «Mamá, hay algo más que quiero decirte». «¿Qué?». Durante estos 2 meses, mientras trabajaba con el FBI, me di cuenta de algo. No solo estaba tratando de protegerte y buscar justicia para las víctimas, también estaba tratando de salvar mi matrimonio. ¿Cómo? Pensé que si podía demostrar que Diego estaba siendo forzado o manipulado por Salinas, tal vez podríamos encontrar una manera de... Carmen comenzó a llorar.
Pero cuando escuché las grabaciones, cuando vi los documentos, me di cuenta de que Diego no era una víctima. Era un criminal voluntario que había elegido lastimar gente inocente por dinero. Carmen, mamá, necesito que sepas que mi matrimonio con Diego terminó el día que decidí ayudar al FBI. No porque los agentes me lo pidieran, sino porque no podía seguir viviendo con alguien que robaba a familias como la nuestra. La abracé fuertemente. Estoy orgullosa de ti, mija. Pepe contribuyó desde su jaula. Carmen valiente, Carmen heroína, familia fuerte. La agente Martínez se acercó con más papeles. Señora Castañeda, hay algo más. La investigación reveló que Salinas tenía conexiones con oficiales corruptos en la policía local. Su operación era mucho más grande de lo que inicialmente pensamos. ¿Qué significa eso? Significa que sin la valentía de Carmen y la evidencia proporcionada por Pepe, esta organización criminal habría seguido operando durante años, robando a cientos de familias más. Miré a Carmen, después a Pepe, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. Agente Martínez, dije. Cuando empezó todo esto, pensé que era solo una mujer mayor siendo estafada por su yerno. Resulta que era parte de algo mucho más grande. Así es. Y gracias a usted y a su familia, acabamos con una red criminal que había operado con impunidad durante años. Esa noche, cuando Carmen y yo finalmente llegamos a mi casa con Pepe, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había pasado. En menos de una semana había descubierto que mi yerno era un criminal, que mi hija era una heroína encubierta y que mi loro era un testigo federal. ¿Sabes qué, Carmen?, le dije mientras preparaba la cena. ¿Qué, mamá? Diego pensó que estaba robando a una vieja que no sabe nada. Resulta que estaba robando a la madre de una agente encubierta del FBI. Carmen se rió. Carmen. Y a la dueña del testigo más parlanchín en la historia del crimen federal. Pepe levantó la cabeza. Pepe, testigo importante. Pepe, héroe. Todos felices. 2 semanas después del arresto de Salinas y Diego, recibí una llamada que no esperaba. Señora Castañeda, habla la agente Martínez. ¿Podría venir a nuestras oficinas? Hemos descubierto algo más sobre la operación. 1 hora después estaba sentada en la misma sala de conferencias federal, pero esta vez acompañada por Carmen y por un nuevo agente que se presentó como Rodríguez. Señora Castañeda, comenzó Rodríguez, el análisis de los documentos encontrados en el almacén de Salinas reveló algo que va más allá del fraude bancario. ¿Cómo qué? Lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales. La operación de Salinas no solo robaba a víctimas individuales, también estaba limpiando dinero proveniente del narcotráfico. Carmen y yo intercambiamos miradas de asombro. ¿Qué significa eso para nosotras? Significa que ustedes ayudaron a desmantelar una operación que conectaba el fraude local con el crimen organizado internacional, explicó Martínez. Las repercusiones van a ser enormes. Rodríguez abrió una carpeta. También significa que van a necesitar protección de testigos temporalmente. ¿Protección? ¿Para cuánto tiempo? Hasta que todos los asociados de Salinas sean arrestados. Estimamos unos 6 meses. Carmen tomó mi mano. Mamá, ¿estás bien con eso? Pepe, desde su jaula portátil, contribuyó. Protección buena. Pepe famoso, todos seguros. Si necesitamos protección para estar seguras, entonces eso haremos, respondí. La agente Martínez sonrió. Hay algo más. El FBI quiere ofrecerle a Carmen un trabajo. ¿Un trabajo? Como consultora especializada en fraude financiero dirigido a personas mayores. Su experiencia, infiltrando la operación de Salinas, la convierte en una candidata perfecta. Carmen se veía sorprendida. ¿En serio? Completamente en serio. Trabajaría ayudando a otras víctimas de fraude y entrenando a agentes sobre las tácticas usadas por criminales como Diego. Carmen, le dije, esa sería una manera perfecta de convertir esta experiencia terrible en algo positivo. ¿Tú qué opinas, mamá? Opino que mi hija tiene un talento natural para la justicia, Pepe agregó. Carmen agente, Pepe asistente, equipo perfecto. Todos nos reímos. Rodríguez se puso serio otra vez. Señora Castañeda, también necesitamos hablar sobre el juicio. ¿Qué juicio? El juicio federal contra Esteban Salinas. Como víctima principal y testigo clave, usted va a tener que testificar. ¿Cuándo? En aproximadamente 1 año.
Estos casos complejos toman tiempo en llegar a corte. ¿Y Pepe? Pepe no puede testificar legalmente, pero las grabaciones de sus declaraciones van a ser presentadas como evidencia circunstancial. Carmen preguntó, ¿qué va a pasar si Salinas es declarado culpable? Con los cargos que está enfrentando, está mirando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esa tarde, mientras Carmen llenaba papeles para su nuevo trabajo con el FBI, yo me senté en mi jardín con Pepe, reflexionando sobre cómo había cambiado mi vida. 6 meses atrás, era una viuda tranquila que vivía de sus ahorros y visitaba a su hija los domingos. Ahora era testigo clave en un caso federal. Mi hija trabajaba para el FBI, y mi loro era famoso en círculos de aplicación de la ley. ¿Sabes qué, Pepe? Le dije mientras él comía semillas de girasol. ¿Qué, Vera? Creo que Ricardo estaría orgulloso de nosotros. Ricardo orgulloso, Vera valiente, Carmen heroína, familia fuerte. Carmen salió al jardín con una sonrisa enorme. Mamá, oficialmente empiezo a trabajar para el FBI la próxima semana. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál va a ser tu primer caso? Van a asignarme para trabajar con víctimas de fraude en Florida. Al parecer, hay una operación similar a la de Salinas operando en Miami. ¿Y vas a tener que infiltrarte otra vez? No, esta vez voy a trabajar del lado legal desde el principio, ayudando a víctimas y entrenando a otros agentes. Me levanté y abracé a mi hija. Carmen, estoy increíblemente orgullosa de la mujer en que te has convertido. Mamá, todo lo que soy lo aprendí de ti. La fuerza, la determinación, la negativa a rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Pepe nos interrumpió. Familia perfecta, todas valientes, todas heroínas. Esa noche, mientras cenábamos y Carmen me contaba sobre su entrenamiento con el FBI, no pude evitar sonreír. Diego había pensado que estaba aprovechándose de una familia vulnerable, pero en realidad había despertado a 2 mujeres que no iban a dejar que nadie lastimara a personas inocentes nunca más. Carmen, dije mientras lavábamos los platos, ¿crees que Diego alguna vez imaginó que robarnos iba a resultar en que desmanteláramos una red criminal internacional? Carmen se rió. Definitivamente no. Probablemente pensó que éramos solo 2 mujeres ingenuas con un loro parlanchín. Resulta que 2 mujeres ingenuas con un loro parlanchín son exactamente lo que se necesita para hacer justicia. Pepe, desde su percha en la cocina, tuvo la última palabra. Nunca subestimar mujeres furiosas con loro inteligente. Un año después, estaba sentada en la sala del Tribunal Federal, vistiendo mi mejor traje azul marino y con Pepe en una jaula especial al lado del estrado de testigos. El día del juicio de Esteban Salinas había llegado finalmente. Carmen, ahora oficialmente agente especial, Carmen Castañeda, estaba sentada en la sección de Fiscalía con su traje negro oficial del FBI. Durante el año pasado, había trabajado en 12 casos de fraude contra personas mayores, ayudando a recuperar más de $3 millones para víctimas en 5 estados. ¿Está lista, señora Castañeda?, me preguntó el fiscal federal, James Morrison. Completamente lista, respondí, mirando directamente a Salinas, quien me observaba desde la mesa de la defensa con la misma frialdad de siempre. Durante las últimas 3 horas había escuchado testimonio tras testimonio. Otras víctimas contando sus historias, agentes del FBI explicando la evidencia, expertos en lavado de dinero delineando la complejidad de la operación. Pero ahora era mi turno. Señora Castañeda, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos cómo descubrió que estaba siendo víctima de fraude? Mi loro regresó a casa repitiendo conversaciones que había escuchado en casa de mi yerno. ¿Su loro? Pepe. Había estado viviendo con mi hija y Diego durante 2 días cuando escapó. Cuando regresó, no paraba de repetir frases sobre dinero, bancos y transfers. ¿Qué tipo de frases? El dinero está en el banco. La vieja no sabe nada. Transfer mañana. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso después de 1 año, el concepto de un loro testigo seguía fascinando a la gente. Señora Castañeda, ¿qué hizo cuando descubrió que su dinero estaba siendo robado? Inicialmente confronté a mi hija. Pensé que ella estaba involucrada. ¿Y estaba involucrada? Sí, pero no como criminal. Resulta que había estado trabajando encubierta con el FBI para documentar la operación de Salinas. Miré hacia Carmen, quien me sonrió con orgullo. ¿Cómo se sintió al descubrir eso? Primero,
traicionada porque no me había dicho la verdad. Después, increíblemente orgullosa porque había arriesgado su vida para proteger a víctimas inocentes. El fiscal se acercó a la jaula de Pepe. ¿Puede decirnos qué más reveló su loro sobre las actividades del acusado? Pepe mencionó nombres de otras víctimas: García, López, Méndez. También mencionó que Rodrigo tiene miedo y que Salinas mandó callar. ¿Entendía usted lo que significaban esas frases? No inicialmente. Pero cuando el FBI me explicó que Rodrigo Méndez había sido asesinado por amenazar con exponer la operación, entendí que mi loro había sido testigo de conversaciones sobre asesinato. El abogado defensor se levantó para su contrainterrogatorio. Señora Castañeda, ¿usted realmente espera que este tribunal crea que un loro puede ser un testigo confiable? No espero que el tribunal crea en mi loro. Espero que el tribunal crea en las grabaciones que hizo mi hija, en los documentos encontrados en el almacén de su cliente y en el testimonio de las otras 13 víctimas. Pero su loro, mi loro simplemente fue el mensajero que me alertó sobre los crímenes. La evidencia real fueron los años de actividad criminal documentada. El abogado intentó otra estrategia. ¿No es cierto que usted odiaba a Diego desde el principio y que esto es un intento de venganza? Me volteé hacia Salinas directamente. Señor, yo no odiaba a Diego. Yo confiaba en Diego. Le di la bienvenida a mi familia. Él eligió traicionar esa confianza, robándome y planeando matarme. ¿Planeando matarla? ¿Tiene evidencia de eso? Tengo el testimonio de Diego, quien confesó bajo juramento que Salinas había ordenado mi asesinato después de que me convertí en una amenaza. Salinas susurró algo urgentemente a su abogado. Señora Castañeda, continuó el abogado defensor, ¿no es cierto que usted se benefició financieramente de estas acusaciones? Sí, recuperé mi dinero robado y recibí compensación del Fondo de Víctimas Federales. ¿Cuánto? $35,000 en compensación, además de los $8,000 que habían robado de mi cuenta. Eso es mucho dinero para una mujer mayor. Señor, dije, irguiéndome en mi silla, valoro mi vida en mucho más que $43,000. Si hubiera querido ganar dinero, habría demandado a su cliente por daños civiles. En lugar de eso, doné $25,000 de la compensación para crear un fondo que ayuda a otras víctimas de fraude. Cuando terminé mi testimonio, me sentí agotada, pero satisfecha. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Pepe, que había estado callado durante la mayor parte del proceso, finalmente habló cuando me acerqué a su jaula. Vera valiente, justicia servida, Salinas culpable. El jurado se rió, y hasta el juez sonrió. 3 días después, el veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. Esteban Salinas fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Diego, quien había cooperado completamente con la fiscalía, recibió 12 años con posibilidad de libertad condicional después de 8. 2 años después, estaba sentada en mi jardín completamente rediseñado, tomando café y leyendo un artículo en el periódico titulado Agente del FBI de 31 años especializada en fraude contra personas mayores recibe Premio Nacional de Servicio Público. La foto mostraba a Carmen recibiendo una placa de reconocimiento del director del FBI por su trabajo ayudando a más de 200 víctimas de fraude y recuperando más de $15 millones robados. Carmen famosa, Carmen heroína, mamá orgullosa, gritó Pepe desde su elaborada estructura al aire libre, que ahora incluía múltiples perchas, juguetes y hasta una pequeña fuente de agua. Carmen apareció por la puerta trasera, cargando una bandeja con más café y pasteles caseros. Su nueva pasión por la repostería había comenzado durante los meses de protección de testigos y se había convertido en una forma de relajarse después de días difíciles investigando criminales. ¿Cómo te sientes al ver tu foto en el periódico?, le pregunté. Extraño, pero bien, sobre todo porque el artículo menciona que todo comenzó cuando un loro nos alertó sobre actividades criminales. Habían pasado 2 años desde el juicio de Salinas y mi vida había cambiado completamente. A los 55 años, me había convertido en consejera voluntaria para víctimas de fraude, trabajando con el fondo que había establecido para ayudar a otras familias. «Mamá, tengo noticias», dijo Carmen, sentándose junto a mí. «¿Buenas o malas?» «Buenas.
El FBI quiere hacer un documental sobre nuestro caso. Dicen que podría ayudar a educar al público sobre las señales de fraude contra personas mayores. ¿Un documental sobre nosotros? Sobre ti, sobre Pepe, y sobre cómo una familia descubrió y desmanteló una red criminal internacional. Miré hacia Pepe, quien estaba entretenido construyendo un nido elaborado con las ramas nuevas que Carmen le había traído. ¿Qué opinas, Pepe? ¿Quieres ser estrella de cine? Pepe, estrella. Historia importante. Ayudar otras familias. Carmen se rió. Ese loro siempre sabe exactamente qué decir. Mi teléfono sonó. Era el detective Rodríguez, quien ahora trabajaba como coordinador del Programa Federal de Protección a Víctimas. Vera, tengo noticias excelentes. Acabamos de arrestar a los últimos 3 asociados de la red de Salinas. Ya no necesitan protección de testigos. ¿En serio? ¿Después de 2 años? Oficialmente, ustedes están libres para vivir normalmente sin ninguna restricción. Después de colgar, Carmen me miró con una sonrisa nostálgica. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Diego pensó que había encontrado a víctimas perfectas. Una viuda mayor que vivía sola y una hija ingenua que no hacía preguntas. En lugar de eso, despertó a una mujer que no se rinde nunca y a una hija que resulta ser una investigadora natural. Y no olvides a Pepe, por supuesto, y a un loro que resulta ser el testigo más parlanchín en la historia del FBI. Pepe contribuyó desde su percha. Familia fuerte, nunca rendirse, justicia siempre. Esa tarde, mientras Carmen preparaba la cena y Pepe me entretenía con historias sobre los pájaros salvajes que visitaban su área de alimentación, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había comenzado como víctima de un robo simple. Había descubierto que era parte de una conspiración criminal masiva. Había aprendido que mi hija era mucho más valiente de lo que jamás imaginé. Y había terminado ayudando a crear un programa que protege a cientos de familias de criminales como Salinas. Carmen, le dije mientras cenábamos, ¿alguna vez te arrepientes de haberte involucrado con el FBI? Nunca. ¿Tú te arrepientes de haber confrontado a Diego? Jamás. Pero hay algo que me pregunto a veces. ¿Qué? ¿Qué habría pasado si Pepe no hubiera regresado ese día con información sobre la operación? Carmen pensó por un momento. Probablemente Salinas habría seguido robando durante años. Rodrigo estaría vivo, pero Diego habría encontrado otra manera de silenciarlo. Y tú habrías perdido todos tus ahorros sin darte cuenta hasta que fuera demasiado tarde. En otras palabras, Pepe nos salvó a todos. Pepe y tu negativa a ignorar algo que no tenía sentido. Pepe levantó la cabeza desde su plato de frutas. Vera nunca ignora. Vera siempre lucha. Vera justicia. Esa noche, sentada en mi balcón rediseñado con Pepe en mi hombro, reflexioné sobre la lección más importante que había aprendido. Los criminales always subestiman a sus víctimas, especialmente a las mujeres mayores. Ven fragilidad donde hay experiencia, ven soledad donde hay familia fuerte, y ven ignorancia donde hay sabiduría acumulada. Diego Herrera había pensado que estaba robando a una vieja que no sabe nada. En realidad, había despertado a una madre protectora con una hija del FBI, un loro testigo y una determinación de acero que no se satisfaría hasta que todos los criminales involucrados pagaran por sus crímenes. ¿Sabes qué? ¿Pepe? Le dije mientras veíamos la puesta de sol. ¿Qué, Vera? Tengo 55 años y recién ahora estoy descubriendo de qué soy realmente capaz. Vera capaz de todo. Vera superheroína. Vera protege familias. Y tenía razón. A mis 55 años había aprendido que la edad no te hace vulnerable, te hace experimentada. La soledad no te hace débil, te hace independiente. Y subestimar a una mujer que ha perdido todo excepto su dignidad y su sed de justicia es el error más grande que cualquier criminal puede cometer. Diego y Salinas habían aprendido esa lección de la manera más difícil. Y gracias a su ejemplo, cientos de otras familias nunca tendrían que aprender esa lección por experiencia propia. Al final, resulta que esta vieja que no sabe nada sabía exactamente lo que hacía.